Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva sesión de la tertulia de Siglo y Cuarto en la nueva televisión universitaria. Esta sesión vamos a dedicar a un personaje, a un extranjero alemán, pero nacionalizado también boliviano, que tuvo una impronta muy grande en lo militar y en lo político durante las primeras décadas del siglo XIX. Es un héroe de la Guerra de Independencia americana, estuvo en las grandes batallas como comandante y como director durante la Confederación Perú-Boliviana, fue el primer prefecto de la paz, fue el primer ministro de Guerra y Marina en la naciente República de Bolivia. Me refiero nada más y nada menos que a Otto Felipe Braun, conocido hoy como el Gran Mariscal de Montenegro. Hoy, si hacemos algunas preguntas en estudiantes de colegios, tanto particulares como públicos, que llevan su nombre o incluso en clubes deportivos, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente el personaje, aún siendo la magnitud de la cual fue Otto Felipe Braun, aún no ha calado en el imaginario colectivo nacional. Hoy vamos a desmenuzar a este personaje, Otto Felipe Braun, a las vísperas de que se cumplan los 150 años de su fallecimiento. Y está para esta tertulia, ¿quién mejor que un querido amigo, Carlos Osterman? Carlitos, qué placer tenerte en la tertulia. Y bueno, hablaremos sobre Otto Felipe Braun, un boliviano de corazón que el país le debe mucho también. Mil gracias, como siempre, por la invitación, por el espacio y hacerme partícipe de un programa tan importante para muchas personas y para las personas que lo ven. Y también hay una suerte de admiradores de tu programa, lo cual me parece que es muy merecido. Sí, Otto Felipe Braun es muy importante para la historia de nuestro país. Yo diría con mucha justicia, es un boliviano más. No importa su lugar de nacimiento, porque al final lo que él hizo, porque no te olvides que inclusive cuando fue, digamos, desterrado, volvió otra vez a Bolivia. Él era un hombre que amaba Bolivia y estaba muy comprometido con Bolivia, ¿no? El tema es que hasta ahora no rompemos estos esquemas de lo que es el hecho de haber nacido en un lugar y el otro lugar de haberse apropiado de ese lugar. Yo creo que Otto Felipe Braun se merece que se le diga boliviano, quizás sea el mejor homenaje que le podemos hacer a él. Mira, Carlos, tenemos 5 o 6 mariscales nombrados por la República de Bolivia. Estamos hablando del primero porque el mariscal Santa Cruz, aunque es mariscal, pero fue nombrado por el Perú, no por Bolivia. Estamos en el primer mariscal nombrado por la República de Bolivia, que es Otto Felipe Braun. El segundo sería ya póstumamente, ya en la época de Banzer, pero muy merecido también, el mariscal José de Vallivian, vencedor de la guerra de 1841. Y estaríamos hablando ya de un tercero en el siglo XX, también merecidísimo, el mariscal Bernardino Bilbao Rioja, ¿no? Entonces, mira, no pasan de 5 de este club, diríamos, de los militares con mayores méritos ya que han trascendido un mariscalato. Sin embargo, Otto Felipe Braun aún no logra apropiarse la figura de él dentro del imaginario colectivo nacional. ¿Por qué crees a qué crees que se deba esto? Yo tal vez no creo mucho que tenga que ver con el tema de su nacionalidad, sino más que el episodio en el cual tiene una importancia muy grande, que es básicamente la Confederación Perú-Bolivia, es un periodo que hasta el día de hoy no se ha estudiado a profundidad. ¿Tú qué piensas? Yo pienso lo mismo, en realidad. Otto Felipe Braun, y además me parece bastante injusto realmente que no se le dé el lugar que corresponde. Por ejemplo, la avenida Montenegro de San Miguel, nadie sabe que si es por este escritor del MNR, ¿no? Amigo Montenegro, o se debe justamente al mariscal Montenegro, ¿no? O sea, no hay un reconocimiento real. Para que los tertulianos en sus casas sepan, ¿por qué, en relación a quién lleva el nombre de la avenida? La avenida Montenegro debe justamente a Otto Felipe Braun, mariscal de Montenegro. A la batalla de Montenegro. Claro, por supuesto, que es la que le da el mariscal. No es a Carlos Montenegro. No es a Carlos Montenegro. Es a la batalla de que es una sesión, Iruya y Montenegro. Exacto, así es. Es decir, y curiosamente, te voy a dar una pauta, esto ocurre el año 69, cuando estaba comenzando justamente esta gran primera
experimento urbano que justamente es San Miguel de clase media, ¿no? Acuérdate de estos barrios, ¿no? Entonces, seguramente el 69 está cumpliendo los 100 años, ¿no es cierto? Entonces, una forma de homenajear a Otto Felipe Braun fue poner a la avenida que circunvala todo San Miguel y tiene además un anexo. Entonces, en realidad, es la avenida Mariscal Montenegro, ¿no? Refiriéndose a Otto Felipe Braun. Me parece un homenaje muy interesante y además vincularlo con la creación de esta nueva emprendimiento urbano de la ciudad de La Paz, reconociendo los 100 años justamente de su fallecimiento. Porque el 2019 se cumplen los 150 años del fallecimiento de... Claro, ya sería 2019, ¿no es claro, cierto? Él muere en 1869. Correcto. ¿No es en Alemania también. En Alemania, en Kassel. Es importante mencionar esto porque inclusive yo no soy muy amigo del famoso Wikipedia, debo decirlo, porque encuentras datos tremendamente errados. A veces puede variar una fecha en un año, que con el tema de los años yo no me hago mucho problema, pero sí a veces cuando te dicen, y en Wikipedia está, y es importante que se corrija, que los restos de Otto Felipe Braun están en la Basílica Menor de San Francisco. Dice, los restos del mariscal Otto Felipe Braun descansan en la Basílica de San Francisco, cosa que es falsa, porque los restos están en Alemania. Así es. Es más, una persona muy vinculada con el Colegio Alemán y con todas las organizaciones alemanas en Bolivia, como parte de esta organización, ellos todos los años pagan digamos, los derechos de estar en el cementerio en Kassel, Alemania. O sea, los residentes alemanes. Claro, que hacen este gesto tan interesante y tan hermoso, ¿no? De seguir pagando el derecho de proteger el nicho, y el mantenimiento de la tumba, ¿no es cierto?, en Kassel, Alemania. Entonces, bueno, conociendo a los muy germanos, no creo que les tomen el pelo. Pero yo te voy a hacer también, Wikipedia no anda tan perdida, porque también hay algunos investigadores bolivianos, por ejemplo, el que escribió los 100 primeros años de la historia de Bolivia, también habla de que efectivamente Otto Felipe Braun hubiera muerto en Bolivia. Muerto en Bolivia. Pero, bueno, de todos modos, creo que no basta con la información que uno recabe, sino tiene que llegar a establecer evidencias. Y quizás, bueno, este buen libro que se está traduciendo nos va a dar las pautas necesarias para ver dónde fallece realmente o dónde están los restos. Yo conozco gente, y vamos a poner una fotografía, gente que está en Alemania y que ha visitado la tumba de Otto Felipe Braun, o sea, tiene un memorial más o menos. Entonces esto es importante también mencionar, porque los restos sí de quién, a través puede haber habido una confusión, los restos de qué mariscal sí están en la Basílica Menor de San Francisco son los del mariscal José Vallivian, que llega 130 años después a Bolivia, ¿no? Porque como él murió en Río de Janeiro, entonces estuvo más de 100 años allá. ¿Quién es Otto Felipe Braun? Es un hombre, bueno, desde muy jovencito vinculado a la guerra. Lo vemos ya participando en las campañas napoleónicas, ¿no? Contra Napoleón, justamente desde su patria, ¿no? Desde Alemania o Prusia, no sé qué era. Claro, efectivamente, Otto Felipe Braun a sus 16 años, ¿no? 16 años, ya estaba formando parte de un regimiento especializado de la región que participa justamente en todos estos movimientos que produce justamente Napoleón. Y él va aprendiendo sus primeras armas en la práctica y en el ejercicio de haber formado parte de este regimiento, ¿no? Ya en Alemania, ¿no? Los biógrafos dicen que él está vinculado desde muy joven, era un gran jinete y está vinculado al arma de caballería. Inclusive deja sus estudios por alistarse en las campañas contra Napoleón. Sí, pero además él estudia para ser veterinario, nunca te olvides eso. Claro. Porque amaba además a los caballos. Claro, claro. Y además era un oficio, porque su padre, acuérdate, era un talabartero, sí, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este oficio vinculado, además talabartero, y está muy cercano, además hace que Otto Felipe maneje el tema de los caballos
con mucha habilidad y mucha soltura, hecho que en la época, acuérdate que una de las mejores armas siempre fue la caballería. Por supuesto. Quien conocía los caballos obviamente va a tener siempre una proximidad a alguna persona, como en este caso con Bolívar, ¿no? Porque, sobre todo en las guerras del siglo XIX, que fueron las caballerías, las cargas de caballería, las que definían finalmente las batallas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y además este oficio le permite, bueno, por un lado, intenta primero abrir su primera, vamos a decir, su primera consultorio de veterinario en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde no le va bastante bien. Antes, él termina, Napoleón cae en 1815 en Waterloo, ya se produce la Pax Británica, Europa ya es diferente, y él se va a los Estados Unidos. Exacto, esa es la historia, ¿no? Pero no le va bien, según sus biógrafos, y decide irse a Haití, donde el rey Henry I, una cosa así, lo nombra su caballerizo, ¿no es cierto? Pero parece ser que tampoco le fue bastante bien. Pero ya él seguramente en Haití se entera de toda la gesta de la independencia en América y decide sumarse a este esfuerzo bélico en este. Pero sí hay que hacer la salvedad. Un gran amigo de Otto Felipe Brown fue el O'Connor de Rach, Burdett O'Connor. Sí. O'Connor de Rach es el sí, Burdett O'Connor, ¿no es cierto? Burdett O'Connor decide también sumarse, pero desde Irlanda, pero con el espíritu, y aquí viene el tema, ¿no? Esas motivaciones que hacen que las personas se involucren en otros, digamos, en otras situaciones, y básicamente O'Connor lo hace porque él quería que en algún sentido hubiera un apoyo para la independencia de Irlanda, ¿no? Claro. Ya hay una motivación. No olvidemos que habían grandes coqueteos entre los libertadores acá, o sea, con Inglaterra, ¿no? Era Claro. básicamente la idea, ¿no? Claro, y acuérdate además de eso, que es muy importante, que en América no había realmente mandos militares. Los mandos militares son esenciales para conducir cualquier, digamos, cualquier movimiento independentista era esencial. Entonces, muchísimos irlandeses, muchísimos alemanes, entre otros, se suman a toda la gesta de la independencia, porque te reitero, era esencial su participación para la conducción, ¿no? Era de gente que tenga experiencia, claro. ¿no es cierto?, frente a un Estado, a un ejército aguerrido como era el español en la época. Los biógrafos sobre la impronta de Otto Felipe Brown hablan que él llega también con un cierto número que se suma ya a la causa de Bolívar, son un cierto número de alemanes, y me viene un poco, él nace en Kassel, en Hesse, ¿no? Sí. Entonces no olvidemos que muchos hessianos están pues participando en la guerra de independencia norteamericana mucho antes, entonces parece que hay una búsqueda, vemos a muchos alemanes en distintos, que tienen monumentos en distintas partes de Latinoamérica, durante la época que tuvieron un gran papel durante la guerra de independencia. Y bueno, Otto Felipe Brown demuestra que no ha sido él tampoco la excepción, ¿no? Claro, pero básicamente es que era importantísimo, sin estos mandos, te reitero, conducir un movimiento tan complejo como fue la Guerra de la Independencia. Creo que hubiera sido muy difícil. Él muy pronto se vincula con Bolívar, y Bolívar ya conoce sus dotes. Bueno, primeramente él está también trabajando en el mantenimiento del tema de los caballos y todo eso, pero él pide una comisión para entrar a batalla y demuestra pues también tener grandes dotes como soldado de caballería. No solamente como soldado de caballería. Y como oficial también, ¿no? Oficial, pero además un estratega. Claro. Él demuestra que uno de sus rasgos que vamos a ver en las distintas intervenciones que él tiene es esta suerte de habilidad, porque hay que tener una habilidad y un conocimiento. Es más, él se encarga de hacer traducciones de manuales de la época, ¿no es cierto?, sobre el tema de la caballería, por ejemplo. Y entonces él te habla de un hombre que tenía estudios, pero además era, como te digo, un excelente estratega. Claro. Lo vemos también, y lo vamos a ver mucho más adelante con el tema, cuando él tiene que enfrentar el tema del tema de la Argentina, ¿no? Cuando la invasión. Y que fueron decisiones inmediatas. Es que bueno, los estrategas en caballería, que a veces el comandante en jefe o el jefe de Estado Mayor le da un cierto poder de decisión en el momento que ve oportuno. Por ejemplo, en el momento que están escapando las tropas o están pasando a cierto lado, el momento de cortar. Entonces tiene que el estratega de caballería medir
cuánto es la duración, digamos, estamos hablando de 5 kilómetros, por decir, para llegar en el momento preciso en la carga, en la velocidad que hacían los caballos, ¿no? La velocidad de carga. Entonces, todo ese mundo tan complejo que parecería que solamente es montarse al caballo y listo, no, es un arte. Es un arte de la guerra, o sea, el arma de caballería del siglo XIX, y ahí Otto Felipe Brown pues empieza a mostrar su valía y participa en batallas muy importantes. Está en Carabobo, está en las batallas, está en Quito, y las batallas que prácticamente definitivamente, está en Junín. No olvidemos que la batalla de Junín, un gran logro, es una batalla de lanceros de caballería, y finalmente está el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho. No te olvides que justamente en Junín y él era en su primer grado, que era coronel, ¿no? ¿Ya? Y de ahí para adelante, en cada una de las intervenciones, siempre termina la suerte de reconocimiento, y además estaba siempre al lado de no te olvides, con San Martín también Claro. tuvo contacto, estuvo también con Bolívar y también con Sucre, ¿no es cierto? Y muy después con Santa Cruz, ¿no? Entonces, él era un hombre de una gran valía en términos militares, ¿no? Era un hombre decidido, pero además de eso, ese conocimiento porque al fin y al cabo el arma esencial de cualquier caballería es el caballo, Claro. y hay que conocer el caballo por y supuesto. las exigencias Claro, que se puede. él como veterinario conocía las necesidades del caballo, del animal. Sabía, digamos, también las necesidades también como médico también del jinete, ¿no? Porque es muy complicado para un jinete en campaña, ¿no? Imagínate esas campañas tan largas y con tantas penurias. Y finalmente es un hombre entendido y que lee, entonces también está al tanto de los libros, de las memorias, porque después de las campañas napoleónicas, muchos generales, mariscales, empiezan a escribir memorias, empiezan a escribir sus vivencias, y termina siendo pues una beta muy importante de educación para los militares de la siguiente generación. Sí, hay un epistolario interesante de la vida justamente de Otto Felipe Brown, donde él escribe varias cartas. Ha sido editado por uno de los funcionarios de la Embajada de Alemania en Bolivia, el señor Nölle, que también te das cuenta que no solamente era acción, sino que también había reflexión en todo lo que hacía Otto Felipe Brown. Justamente el libro de Robin Kiera, el libro que ya vamos a contar, que se está traduciendo, ataca y nos demuestra a partir de documentos que él genera cómo se va reconstruyendo todo su paso no solamente por la independencia de América, sino por la consolidación del Estado boliviano en su momento. Bueno, se produce ya finalmente el nacimiento de las nuevas repúblicas. Bueno, Otto Felipe Brown ha ganado mucho prestigio como militar, seguramente la valía entre sus camaradas, compañeros independentistas, y bueno, él no llega inmediatamente a Bolivia. ¿Dónde llega antes de venirse a Bolivia? Porque en Bolivia finalmente va a coronar su carrera, ¿no? Sí, él ha estado en varios lugares, inclusive ha estado en algún momento en el tema de la batalla de Tarqui, en Ecuador. En Ecuador, claro. ¿No es cierto? Sí. La famosa batalla de Tarqui. Y ha estado en otros lugares, ¿no? Participó en la guerra, famosa guerra Gran Colombo-Peruana. Claro, Colombo-Peruana participó, ¿no es cierto? Pero, como tú dices bien, en Bolivia logra tener, primero estaba muy cerca, por ejemplo, a Sucre. Esto es una cosa muy importante, y también se le encomienda en algún sentido este tema de las tropas colombianas que habían en Bolivia, ¿no? Que alguien tenía que supervisar, y tenía que ver, porque era un contingente militar, ¿no es cierto? Que un poco había perdido también el control, porque se había vuelto yo cada vez lo digo, se había vuelto un ejército de ocupación. De ocupación, exacto. Entonces él tiene esa encomienda, ¿no? de cuidar y ver qué pasa con esas tropas. En algún momento algunos de ellos escapan, ¿no es cierto? Y otros se rebelan también y hacen realmente todo un amago, que fue terrible en el caso de Sucre en 1829, claro, ¿no es cierto? Que fue toda una rebelión. Que seguramente, yo creo que el gran problema de todo ejército, y creo que en Bolivia hemos pagado una suerte de la presencia de este ejército, es el tema de la desmovilización, que es un tema muy complejo y muy difícil. ¿Dónde reinsertas a los soldados desmovilizados? Además, es un ejército que llega para controlar el país naciente, pero ya son más de 10 años que está el ejército acá. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué se los nombra el ejército libertador?
porque el Ejército Libertador, este ejército colombiano, no ha tenido ninguna batalla, no ha librado ninguna batalla, ninguna acción en territorio boliviano. Bolivia obtiene más que todo gracias a su empeño propio, a las republiquetas, a las guerrillas invictas, y bueno, este ejército al final, y esto va a calar profundo en la historiografía del futuro, se le va a dar el título de Ejército Libertador y dinero para que se vayan. Pero lo cierto es una suerte de quererse librar también de este ejército que había, entre otras cosas, estaba ya como un ejército de ocupación, ocioso, obviamente empieza pues empieza a salirse de control, ¿no? Exacto. Bueno, en realidad lo que pasa es que todo este ejército entra porque obviamente había que enfrentar a otro de los que estaba, a Pedro Larrañeta, ¿no es cierto? Que se suponía que era ya el último de los grandes que estaban defendiendo la causa de España. Pero realmente, como tú dices bien, hubo esta defección, no sé si es defección, de Medinaceli, o esta batalla que tampoco... Que no nunca, se sabe si es un motín, si es una batalla, o de realistas contra, o sea, son las mismas tropas españolas, o de realistas contra, o absolutistas católicos contra los liberales, ¿no? Claro, claro, entonces no se sabe, pero sí, el 1 de abril, Viernes Santo, de 1825. ¿sabe? Cuando mandan a O'Connor justamente Sucre, que era como su avanzada, le dice, vaya usted a llevar el acuerdo que llegamos justamente en Ayacucho, con Canterac, ¿no es cierto?, para la rendición de claro. Va con la el documento. La capitulación final de Miguel Acer, ¿no? Claro, entonces dice que se encuentra con un propio en mitad del camino y le cuentan la historia de que el 1 de abril había muerto Olañete y por lo tanto él se vuelve a Potosí, ¿no? Entonces, Otto Felipe Brown siempre estaba dentro de este grupo selecto de personas que acompañaban a este grupo de libertadores. Es un grupo, digamos, élite que está rodeando a tanto, más que Bolívar, a Sucre, sobre todo. Sucre, y después de eso, obviamente, no te olvides que además de eso, Otto Felipe Brown, una vez que se da el tema del atentado contra Sucre, quién le da la garantía y quién en algún sentido, porque logran, ¿no es cierto?, someterlos, ¿no es cierto?, pero él se resiste hasta el final y hay una especie de tregua en la que él dice, bueno, yo me rindo siempre y cuando ustedes me den ciertas garantías. Y una de las garantías, que es poco conocido este tema, es justamente, y además Quiera lo va a decir en su libro, es que él pide que él iba a proteger y cuidar a Sucre para que salga indemne de Bolivia, porque él fue el encargado, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, es un hombre de una gran integridad. La salida con vida de Sucre. Sí. Ese es un dato que es poco conocido, claro, ¿no es cierto? Pero él va a tener además se autoencomienda esa tarea, no la pide. Claro, porque es un grupo que ha establecido en tantos años de guerra de independencia, ha establecido una comunión, ha establecido amistad, cosas muy profundas, digamos, y bueno, en ese grupo también está el mariscal Andrés de Santa Cruz, también, todos estos participantes de Ayacucho, ¿no? Y te voy a decir una barbaridad más, estaba Gamarra, no te olvides. Claro, por supuesto. Entonces, hay un grupo de, es una élite de militares de grandes logros condecorados en todas las batallas de la guerra de independencia americana, ¿no? Claro, y que van a tener un rol trascendente. Lo que pasa es que las figuras de Sucre y Bolívar son tan fuertes, que generalmente tan mitificadas. Exacto, ¿no es cierto? No, pero no hay que entender que detrás de ellos había un grupo de personas que estaban apoyando lo que ellos hacían. Por supuesto. ¿No es y que aconsejaban. Y bueno, siempre esto se menciona, ¿no? Otto Felipe Brown era uno de los soldados que tenía mayor relación con Sucre, justamente porque eran gente muy pensante, muy reflexiva, muy autorreflexiva, entonces, y eso se ve en sus cartas. Hay un trabajo que se han realizado, dos escritores bolivianos se han realizado, y creo que uno alemán está a punto de sacar, sobre la correspondencia epistolar de Otto Felipe Brown. Claro, que nos muestra al hombre tal y cual. Tal cual, pero un hombre que era de una gran integridad. Ese es el mejor ejemplo que me puede dar. Y por esto reitero, él es boliviano por derecho propio, es decir, sus acciones, imagínate, cuidar la imagen de Sucre.
Además, Imagina. su humanidad, cuidar Claro, su... pero te imaginas que nosotros habíamos sido, acuérdate que los asesinos de Berruecos hasta el día de hoy son vistos, Obando y compañía, acuérdate, muy negativamente, ¿no? Esa mancha no queda en Bolivia, ¿te das cuenta? Entonces se la debemos a Otto Felipe Brown, ¿no? Ahora, obviamente, hay varias luces y sombras sobre el tema de la participación de los libertadores, pero eso no corresponde ahora. Lo que sí hay que entender la importancia de estos hombres que están detrás de, siendo digamos, los hombres que van acomodando las fichas y van logrando y haciendo posible que se vayan dando un proyecto, quienes en el sentido, en algún sentido lo están mirando más allá en cambio ellos tienen el día a día y eso es importante, y eso es Otto Felipe Brown. Es parte, inclusive así no sea americano ni siquiera o español, son gente de esa generación nacidos en fines del siglo XVIII, casi todos son del 18, están empapados, maravillados con este tema del iluminismo, por un lado, son liberales de muchas formas, aunque no lo digan porque sus acciones así lo demuestran, y bueno, finalmente son muchos hombres de transición a lo que va a ser ya la segunda mitad del siglo XIX. Seguiremos hablando sobre Otto Felipe Brown y específicamente Otto Felipe Brown en Bolivia y lo que Bolivia le debe a este hombre, a este alemán boliviano-alemán, que tal vez más boliviano, no fue más boliviano que muchos otros que sí nacieron en Bolivia. ¿Te parece, Carlitos? Me parece. Vamos después del corte, queridos amigos, continuamos en este homenaje a los 150 años ya, que estamos a vísperas de cumplir, sobre la muerte del mariscal Otto Felipe Brown. Gracias, queridos amigos, continuamos en esta tertulia dedicada a ver la impronta de este extranjero, pero luego ya nacionalizado boliviano, Otto Felipe Brown. Bolivia le debe mucho al mariscal de Montenegro, está entre los 4 mariscales nombrados por la República de Bolivia, y a veces bastante nos horrorizamos de que no es conocida esta figura en su plenitud o con rasgos generales en el imaginario colectivo. Hoy estamos desmenuzando un poco al personaje, también como un motivo a las vísperas de la recordación de los 150 años de su fallecimiento. Otto Felipe Brown. Carlitos, va a coronar su vida militar y también política Otto Felipe Brown en Bolivia, justamente. Lo va a llamar el mariscal Andrés de Santa Cruz, lo llama, bueno, ya había estado antes con las tropas colombianas, pero ya lo llama directamente para ocupar cargos importantes, prefecto de la paz, pero también va a tener un rol fundamental, importante, glorioso, heroico durante las campañas de la Confederación. Yo creo que es importante, hay un periodo que me parece importante que tiene que ver entre el 29, que es cuando asume la presidencia el mariscal Andrés de Santa Cruz, y el 39, en el que él, digamos, es derrotado, entre comillas, ¿no? O es expulsado con este tema de la batalla de Yungay y toda la historia. Para mí estos 10 años son importantes. Muchos historiadores dicen que estos 10 años el país, Bolivia, se consolida como un Estado, en todo sentido. Y obviamente dentro de este proyecto, no solamente como país, como Estado, Bolivia, sino que esta proyección que tiene que ver con el Perú, nuestro color, y esta suerte de alianza y del deseo de hacer un solo Estado, va a despertar ciertos resquemores en sus vecinos. Uno de ellos es Chile, ¿verdad? Chile nunca aceptó el hecho no aceptó. Y de hecho, iba en contra justamente de los terrores y los miedos de Diego de Portales, ¿no? Exacto. Entonces, y además los argentinos tampoco. Los argentinos tampoco les satisfacía este hecho de un Estado y una unión entre Perú y Bolivia. Entonces, esta situación hace que tanto Chile, por ejemplo, iniciara en algún momento una especie de invasión, ¿no es cierto?, la primera guerra del Pacífico que hemos tenido, ¿no es cierto?, donde estaba Bulnes, ¿no es cierto?, y donde... Entre paréntesis, ¿puede considerarse la primera guerra del Pacífico ya con mirada del siglo XXI? Muchos dicen que, bueno, la guerra del Pacífico empieza en 1879, la clásica versión historiográfica, inclusive historia patria, ¿no?
pero la otra es que en realidad la guerra del Pacífico empieza con los primeros problemas con Chile ya en la década, final de la década de los 30. Claro. ¿Tú qué piensas, Carlitos? Yo creo que en realidad el 79 es la culminación de todo un proceso que hay entre Chile y Bolivia, ¿no? Es como que cierra un ciclo. Pero obviamente hacen ensayos, ¿no? Ensayos, ¿no? Para ver cómo van a hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que primer ensayo era ver hasta dónde era consistente la Confederación, ¿no? Hasta dónde era capaz de... Y Santa Cruz, que estaba en su mejor momento cuando llega la primera campaña chilena, y no le va bien. Acuérdate que además de eso, y alguien dice muy sabiamente, tanto Blanco Encalada como Santa Cruz pelearon en el mismo bando de la independencia, claro. Acuérdate, ¿no es cierto? Eran compañeros de arma. Y eso le salvó el pellejo a Blanco Encalada. Y a Chile. ¿No? Y a Chile, porque además de eso, muy románticamente, nuestro amigo Andrés de Santa Cruz le devuelve caballos, armas y todas las cosas y lo manda de vuelta. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, pero con un documento que esperaba que el Congreso de Chile lo reconozca. Claro. Y los chilenos no lo reconocen, por supuesto, ¿no es cierto? Hay todo un sumario que les hace Blanco Encalada y toda la historia, y esto es parte de la historia. O sea, esto es importante. Chile no iba a aceptar fácilmente, especialmente con Diego Portales a la cabeza, que Bolivia y el Perú se sumaran y realmente claro, Chile no se sentía... Claro, uno de los postulados fundamentales de Diego Portales, Bolivia y Perú siempre unidas serán más. Claro. Y en ese contexto, bueno, la década de los 30 está Otto Felipe Brown. ¿Cuál es la importancia de Otto Felipe Brown en la campaña de la Confederación, Carlos? Bueno, es que viene la segunda parte, porque en Blanco Encalada, además él participa, él colabora y hace también a Santa Cruz, ha sido uno de sus generales que se hace cargo de hacerle enfrentar a Chile y lograr los resultados que se lograron. Esa es la primera. Pero la segunda es la más importante, porque no es solamente que llegan los chilenos, sino que se arma una toletola también en el sur de la República, ¿no? O sea, pero además hay que entenderlo que no solamente vienen chilenos, habían peruanos que no estaban de acuerdo con la Confederación. Había bolivianos que no estaban de acuerdo con la Confederación y peruanos, por supuesto, que tampoco estaban de acuerdo con la Confederación. Es más, la línea de Gamarra era de los que decía que no debía haber Confederación y Bolivia debía dejarse de llamarse Bolivia y que pase todo directo Bolivia o parte de Bolivia que pase a Perú, como Perú. Claro. Y en esa era la visión más radical. Claro, claro, eso es, o sea, no estaban de acuerdo. Acuérdate que el gran crimen de Santa Cruz y que los peruanos nunca le perdonan es el fusilamiento de Salaverry. Por supuesto. ¿No es cierto? Eso fue algo que nunca le perdonaron a Santa Cruz. Y el motivo que usaron para invadir y que va a concluir con Ingavi. Con Ingavi, años después, exacto, ¿no es cierto? Porque hasta ahora los arequipeños, no te olvides, no le perdonan haber asesinado o haber matado a Salaverry. Ahora, parece que Salaverry no era un angelito de la guarda, eso... No, ninguno. No existen angeles de la guarda en la humanidad. No es cierto. Por supuesto. Ya, entonces, hay que premiar esto. Entonces, frente a este terrible momento, es nombrado comandante del Ejército del Sur, Otto Felipe Brown, y entra justamente a Montenegro, Iruya, etcétera, y demuestra estas dotes que hemos hablado de él de estratega, porque era un ejército superior, no te olvides, que el que estaba esperando a Otto Felipe Brown, ¿no? Mucha gente dice, esto es una locura, ¿cómo nos va a meter con con un ejército tan fuerte, tan aguerrido y tan numeroso, ¿no es cierto? Y ahí viene la capacidad de estrategia de Otto Felipe Brown, que logra realmente, frente a una inferioridad numérica, logra pasarse por el norte de Argentina. ¿Sí? Jujuy está acá en manos bolivianas. Claro, entonces, muchos dicen que en realidad Otto Felipe Brown amplía la frontera boliviana, pero no la consolida, ¿no? Por todo lo que estaba pasando en el norte. Es más, ¿quién la devuelve? Pero años después, ese general Velasco. Exacto. Que va a ser justamente el que lo va a execrar y le va a quitar todas las condecoraciones y todo a Otto Felipe Brown, pero bueno, lo veremos más adelante. Claro, pero ahí hay que ver también, y son las cosas dolorosas de nuestra historia, que cuando uno lee el presidente del Senado, acuérdate, o del Congreso, ¿no es cierto? Es Serrano, si no me equivoco, cuando tiene que hablar sobre la pérdida, digamos, lo de Yungay, no quiero hablar ni de pérdida ni ganancia, porque en el fondo eran peruanos, bolivianos y chilenos unidos contra Santa Cruz, porque así nomás es. Claro.
Entonces él dice, gracias dice en el discurso, Sucre dice, gracias al apoyo de nuestros amigos del Mapocho, bla, 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 y dices, bueno, pero perdón, si le pegaron a un boliviano, ¿cómo vamos a agradecer algo, no? Esas son las terribles palabras, como tan famosas como las de Koenig. Yo creo que han habido así hechos históricos que te dicen, no puede ser posible, exige una explicación. Sí. ¿No? Las mezquindades políticas, Carlos, las mezquindades, o sea, a veces puedes tú hacer pacto con el diablo, digamos, hablando simbólicamente, pero porque eso implica que con tu enemigo político, tu rival político, con eso lo estás, siendo inclusive tu compatriota, lo estás atacando, lo estás dañando. Claro, y es terrible. Es que estas palabras realmente son terribles cuando tú la ves. Ahora, cuando logran desfenestrar a Santa Cruz, se lleva otro factor importante. Bolivia tenía todavía costa después de Yungay, pero lo que nunca tuvo, y ahí perdió para siempre, la soberanía marítima. Y eso es importante, y entre paréntesis, Otto Felipe Brown es ministro de Guerra y Marina. Como tú has dicho muchas veces. Lo que demuestra es que había pues una marina en Bolivia, incipiente, lo que quieras, pero había una marina, y no como a veces en algunos libros se trata de poner que nunca hubo una presencia, sobre todo la visión chilena, que nunca hubo presencia naval, y eso es falso. Hubo una presencia en un momento, en las épocas de gloria y esplendor del mariscal Santa Cruz. Sí, y por justicia hay que también hablar siempre de O'Connor. O sea, yo cuando hablo de Otto Felipe Brown, estoy mencionando a O'Connor, sí. ¿no? Porque tienen carreras muy paralelas. Muy paralelas. Y eran amigos, ¿no? Claro, y se apoyan, sí. Tanto O'Connor como... El irlandés con el alemán. Exacto, eran realmente amigos. Y es más, después de la batalla de Montenegro, quien sugiere a Santa Cruz que se le designe como mariscal a Otto Felipe Brown es O'Connor, ¿no? Esto es otro hecho poco conocido, ¿ya? Porque O'Connor era un hombre también de una gran valía. Hay que leer sus memorias, te vas a dar cuenta que son de una integridad y que son personas que se involucran sentimentalmente con el país, ¿no? Ahora O'Connor... Y con América, porque todavía en esa concepción no hay eso del país, ¿no? No hay todavía. Tiene un libro maravilloso, O'Connor, que es mi servicio en el ejército peruano, está en inglés, ¿no? Sí. Y todo es determinante este hombre, este irlandés, en Ayacucho, por ejemplo. Igual hombre de caballería también. También, ¿no? Y además era, creo, si no me equivoco, era un ingeniero militar. Sí. Y a quien le daban la tarea, le comentaban ver dónde se iban a armar las cosas a los ingenieros militares. Y O'Connor va a tener un rol importantísimo para definir los lugares, ¿no es cierto?, donde se iban a armar las batallas, ¿no? Vámonos a la caída, ya lamentable, pues, todo lo que... No hay un imperio y vivieron felices por siempre, ¿no? O sea, todo gobierno, a la larga, tiene tarde o temprano que caer. El mariscal Santa Cruz, el gobierno del mariscal Santa Cruz fue muy buen gobierno, es un estadista, eso definitivamente no se puede quitar, pero lo cierto es que la caída se produce inclusive por haber estado tantos años, él quería perpetuarse, pero a la larga esto va a ir en contra del mariscal Santa Cruz. Al caer él, cae mucha de su gente de confianza, cae también, por supuesto, Otto Felipe Brown. ¿Cómo se produce la caída? Otto Felipe Brown ya se había casado en América, se casó con una arequipeña, ¿verdad? Exacto. Antes háblanos de eso, con quién se casó y cómo fue. Bueno, ahora no tengo en memoria el nombre, pero se casó con una mujer que era y además muere. Porque además Otto Felipe Brown, ¿no es cierto?, va a volverse a casar en Kassel cuando justamente le quitan todos sus grados militares, digamos, no querían ya saber más de él, ¿no es cierto?, igual que pasa con O'Connor, ¿no? Solo que O'Connor no tenía, y acá viene la diferencia, es justamente un rol político. Lo tiene Otto Felipe Brown y no lo tiene O'Connor, y eso le permitió quedarse en Tarija y dedicarse realmente a desarrollar sus haciendas y todo. ¿Con su esposa cuánto tiempo estuvo casado? Porque bueno, como dices, muere, pero no hay un... No son más de 10 años. Pero vive en Bolivia con su esposa. Claro, arequipeña. Claro, ¿no? Y vive en La Paz. En La Paz. Yo estaba encontrando otro día, a raíz de otra tertulia, y algunas personas nos mandaron algunos documentos sobre la famosa casa de Murillo, que sabemos que es un mito,
La casa de Murillo se la creó para, bueno, que luego se vuelve el museo, pero no hay un testimonio de que Murillo haya vivido en siquiera esa calle se abrió posteriormente, ¿no? O sea, es una reconstrucción ya a partir de la Guerra Federal y crear nuestros propios héroes en La Paz, como en Sucre, en Chuquisaca. Pero lo cierto es que sí hay testimonios de que vivía por esa calle Otto Felipe Brown. Entonces, así es, sí. Efectivamente Otto Felipe Brown vivía en lo que sería La Jaén, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Vivió por ahí, entonces, y hay una cosa interesante también, bueno, mucho antes, esta famosa Cruz Verde que decía, ¿no? Pero ya la Cruz Verde no tiene ninguna vigencia hasta antes de la colonia, o sea, antes de la República, porque esa Cruz Verde ponían a la gente, ponían cerca personas que no eran católicas, que profesaban otras religiones, y Otto Felipe Brown era como O'Connor eran protestantes. ¿Se sabe algo que haya sido luterano Otto Felipe Brown, bueno, o católico? No. Esto es lo que yo quiero reservar, porque estos detalles tan finos nos lo va a demostrar esta traducción, y quisiera hablar sobre este libro que se está haciendo. Por favor, sí. ¿No es cierto? Del doctor Robin Quiera, perdón. ¿Es un libro que sale el año? Hace 2 años atrás. O sea, 2 o 3 años atrás. No tiene esa traducción va a ser... son de más de 500 páginas. Sí, imagínate. ¿Para cuándo va a estar esa traducción? Eso estamos, bueno, y aquí ya no puedo hablar como Carlos Osterman, sino que hay 2 promociones del Colegio Alemán que están en... El alemán Mariscal Brown, de la ciudad de La Paz. Exacto. Están justamente... ¿Qué promociones son? De 69. Ya, que es de, justamente... El próximo, el 2019 está. Exacto, están comprometidas a recuperar la memoria de Otto Felipe Brown, ya, por todo el significado que tiene para el país, pero además también tiene un rol muy particular con Bolivia, aunque no creo la designación con el Colegio Alemán no fue tan gratuita. Hubo un momento muy difícil, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, comprenderás que el Colegio Alemán, como en otros lugares en América, todo el tema de la presencia nazi, toda esta historia tuvo... Fue un San Benito, pues, hasta hace poco. Exacto. Entonces, la forma, bueno, eso lo comenta Armando Urioste y otros compañeros de esa promoción, porque yo no soy de esa promoción, debo reiterar, pero él explica de que fue una forma de cómo hacer el San Benito, como digamos, el sana, reconociendo a alguien que tenía esta aura tan importante, y eso ayudó a acercar un poco a esta visión del Colegio Alemán, porque detrás del Colegio Alemán estaba la colonia alemana. Acuérdate que detrás de esto hay varias, era un colegio dedicado para jóvenes alemanes, ¿no es cierto? Entonces, pero eso fue cambiando y cambió definitivamente, y una forma de lograrlo y de hacer este puente definitivo y unir. ¿De unidad boliviano-alemana? Boliviano-alemana se nombra Otto Felipe. ¿Cuándo o sea, el colegio no nace a la vida con ese nombre, con el nombre? Yo creo que no nace. Alemán, Otto Felipe Brown. No nace. Debe ser que ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. En Potosí, en Tarija, hay colegios públicos también que llevan, y particulares también que llevan el nombre de Otto Felipe Brown, ¿no? Entonces y hay clubes deportivos también, y eso es lo que llaman. Pero, como te digo, en el caso del colegio específico de La Paz, porque acuérdate que hay un colegio mucho más antiguo que de La Paz, del colegio alemán, que es el colegio alemán de Oruro. Por supuesto. Pero que es igual, esta misma línea, ¿no? Claro, por eso mismo, entonces... De alemanes, y que también sufre inclusive mucho más con el tema ya durante los años finales de los 30, 40, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ahora esta generación, que es del 69, ¿no es cierto? Están los 50 años celebrando, creen y están dispuestos realmente a relevar la figura de Otto Felipe Brown. Y entonces había el doctor Robin Quiera, este señor que ha hecho este libro, esta historia, que es parte de una tesis de grado en Alemania, de una universidad muy prestigiosa. Han decidido apoyar este emprendimiento de la traducción. Es una maravilla, una maravilla. Que está encomendada a una persona que tiene un gran nivel y que también es historiador, ¿no? O sea, es un muy buen traductor y con el apoyo, obviamente, de varias personas. Ahora,
nombres y apellidos no lo hay, porque en realidad son dos. Es un proyecto, digamos, general de promociones, De dos promociones. además de iniciativas, siempre iniciativas particulares y más por el cariño, ¿no? Por cariño. En 2019, bueno, es los 150 años de la muerte de Otto Felipe Braun, y también es el aniversario de Humboldt, aunque Humboldt no llegó a Bolivia ni nada por el estilo, pero también es una impronta muy interesante, ¿no? Justamente el otro día que hacíamos una tertulia sobre Emiliano Luján y su famoso Humboldt en la Humboldt. claro, sí, en ingreso a Calacoto, pues, recordamos que justamente es un aniversario también grande que mundialmente se va a hacer. Volveremos a Otto Felipe Braun. Otto Felipe Braun cae, ya podríamos decir, en desgracia, y además que de una forma ignominiosa e injusta, porque Velasco le quita el mariscalato, le quita todo prácticamente, le quita la pensión como excombatiente de la guerra de independencia, de la guerra de Confederación, y se termina yendo a Kassel, llega a su lugar de siempre, ¿no? a su lugar donde nació. Exacto. Y estuvo un par de años o más quizás, pero volvió. No te olvides que además de eso, como todos los que participan, reciben una serie de prebendas y también tienen posibilidades. Y él era socio de la compañía Coro Coro, que está aquí cerca, aquí en La Paz. Él ha sido un empresario, además minero. Claro. ¿No? Bueno, en La Paz, durante ese tiempo, ¿quién no fue minero, no? Y Cocani, ¿no? Claro, ¿no? Cito este hecho porque la compañía minero Coro Coro tiene un rol trascendente otra vez con respecto a Chile. Porque sus grandes accionistas, especialmente a comienzos del siglo XX, son básicamente chilenos. Hay varios gerentes generales que estaban aquí en Bolivia, trabajaban en Bolivia. Y hay cosas muy anecdóticas y muy simpáticas. Por ejemplo, uno de los gerentes de esta compañía, que era chilena, mandaba a lavar sus camisas a Santiago, ¿no? Por ejemplo, ya, para que veas la grave relación que hay. Pero también es otro elemento importantísimo, aparte de esta anécdota, es que en el ferrocarril Arica-La Paz, el ferrocarril Coro Coro-La Paz, ¿ya? Porque este ferrocarril favorece a la compañía Coro Coro, nos gusta o no nos gusta. Claro, pero eso es posterior, ¿no? Claro, pero es esta suerte de coincidencias, ¿no? Como, digamos, se va armando todo a partir de ciertos hechos en el que se van traslapando hechos y situaciones tan interesantes. Como digo, Otto Felipe Braun vuelve, estuvo un tiempo como socio de esta compañía, y obviamente fallece y regresa otra vez a Alemania y fallece en Kassel. Los biógrafos dicen que Otto Felipe Braun viene unas 2 o 3 veces. Obviamente estaba dolido por esta execración, por este desprecio y esta injusticia que en el gobierno de Velasco se le había hecho, pero en un momento de esos ya, pues, estando justamente Manuel Isidoro Belzu. Claro, Belzu es el que nuevamente le repone todos estos años que no le habían pagado, sus beneficios, entre paréntesis, y le restituye el mariscalato, los grados militares, obtenciones y todas las cosas, ¿no? Y bueno, y qué bueno que esto se haya hecho en justicia y en vida, porque a veces no le pasó lo mismo al mariscal Vallivian, que ya fue en el siglo XX, cuando en ese esquicentenario, que después de más de 130 y pico años se le reconoce. Qué bien que a Otto Felipe Braun en vida, ya seguramente mucho más mayor, se le haya podido reconocer y restituir estas cosas, ¿no? Sí, perfecto, porque en realidad creo que el tema de ya la consolidación del Estado, que fue tanto el trabajo de nuestro amigo Otto Felipe Braun, va a ser consolidado definitivamente por Vallivian, ¿no? Eso sin duda alguna, ¿no? Ya después de eso Perú nunca más quiso intervenir ni tocar el territorio boliviano, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso esto del 42, ¿no es cierto? Entre el 41. 41. Ingavi, ¿no? Sí. Son otros 10 años más, ¿no es cierto? En esos 10 años. Pero es todo un fenómeno justamente que viene con este tema, como tú decís, tal vez la Primera Guerra del Pacífico, ¿no? Es todo un entrevero de suerte, de juego geopolítico. Se está empezando a configurar realmente en serio, porque una cosa es una declaratoria de una república naciente y otra cosa es lo que en realidad va a pasar en la vida de los estados, ¿no? Claro, obviamente que después que cae Santa Cruz, por ejemplo,
otro elemento que hay que tener siempre en cuenta, que Chile comienza la exploración científica y real y concreta en nuestro territorio, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos al señor Filippi y otra serie de geógrafos que realizan estudios sobre lo que había en nuestro territorio en la parte litoral. Entonces, por eso digo yo, entre el 29 y el 41, hablemos con propiedad, es una etapa crucial para la historia de Bolivia, ¿no? Ahora, como tú dices muy bien, todo el mundo habla muy bien de Santa Cruz. Yo personalmente pienso que cuando estaba en territorio boliviano e hizo lo que hizo, con todo lo que le agradecemos a Santa Cruz, pero no me parece que fue muy afortunado esto de reeditar una relación que en algún sentido el Congreso de 1825, ¿no es cierto?, no quiso aceptar que sea parte del Perú, ¿no es cierto? Además que era una parte, pues, independientemente de las glorias de la Confederación, y eso no le quita el mérito a Brown y a todos los héroes de esa Confederación, claro, porque finalmente está, pues, en Montenegro no es un ejército confederado, ¿no? O sea, no es un ejército de confederación, es un ejército netamente boliviano, con la segunda bandera, el amarillo, rojo y verde, que es la misma bandera que va a flamear todavía en Gavi. Es un ejército boliviano, digamos, proto-boliviano, sí, pero es un ejército boliviano que derrota al ejército argentino, ¿no? Y Argentina no puede hacer nada más y termina ahí terminando la campaña de Rosas, ¿no? Claro, termina con Rosas. Gracias a el gran mérito de toda esa generación y sobre todo, en este caso, para darle justicia, a Otto Felipe Brown, como estratega militar. Claro, como estratega militar, alguien tenía que conducir la batalla y todas las cosas, claro. ¿No es cierto? Carlitos, ya para concluir en esta tertulia, en breves palabras para concluir, ¿cómo debemos ver hoy día los bolivianos, no solamente dejar un poco lo romántico, ¿no?, y lo patriótico, pero en su real dimensión? ¿Cómo debemos ver a Otto Felipe Brown ahora ya con mirada del siglo XXI? Yo creo que primero debemos, creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos los bolivianos, un poco mirar hacia el pasado, no con esa carga emocional de buenos, malos, sino que es importante entender de que Bolivia es un continuo proceso de construirse y hacerse a sí mismo. Han habido personas que han tenido roles protagónicos y siempre lo van a haber, ¿no? Eso sin duda alguna. Y especialmente en este periodo, ¿no? Porque una cosa es que uno firme un papel que diga somos independientes. El problema es consolidar, digamos, realmente un país. Yo creo que ya con el siglo XXI nosotros debemos mirar un país tal vez que debería desarrollar una fuerte identidad nacional. Yo creo que la identidad nacional es una tarea que es como el ferrocarril La Paz, Arica, siempre adelante, atrás, Nunca, no hay realmente una constante trabajo de esta suerte de nuestra identidad. Yo creo que la identidad es fruto en algún sentido de este manejo de la historia, ¿no? Y el reconocimiento del aporte de muchos hombres, ¿no? O sea, no importa de dónde vengan, pero en su momento y en el lugar que se los requería estaban y dieron de sí todo lo mejor que podían. Hicieron patria, claro, desde su campo de acción. Exacto. Y como bolivianos, ¿no? Exacto. Por eso yo te digo, en la Guerra del Chaco también hubieron actos importantísimos. Yo me imagino que Marzana o el caso de Ustares y todas estas personas que se jugaron por darle lugar a Bolivia, el mismo caso de Aroa, ya lo hablamos. Claro. O sea, son personas que en algún momento son como que tienen esos chispazos de que lo que van a hacer es trascendente en términos de lo que viene, ¿no? Entonces, yo creo que Otto Felipe Brown en ese sentido es muy importante, al igual que lo es O'Connor, al igual que es Bolívar, al igual que todo. Porque no te olvides que al fin y al cabo, todo lo que fue la guerra de las republiquetas, que fue esencial, nosotros poco sabemos de Moto Méndez, claro, poco sabemos de Moto Méndez estuvo también ya, también estuvo vinculado con Otto Felipe Brown, claro, ¿no? Ya en la Confederación claro, también, ya un Moto Méndez ya bastante mayor, ¿no? Claro, entonces por ejemplo Moto Méndez es una figura central, o también lo que ha sido Camargo, claro, o lo que ha sido, perdón, hay muchísimas más personas, porque ya te he dicho,
de repente este espejismo de que los grandes, ¿no es cierto?, no dejan ver a los pequeños. Sí. Pero yo creo que sin el trabajo, sin los que tienen el trabajo sucio, del detalle y todas las cosas, no es que es una cornucopia de todos. Carlitos, qué placer tenerte en esta tertulia. Gracias, Pablo. Y bueno, ya nos veremos pronto. Gracias. Gracias, Carlos. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar con nosotros en esta tertulia que hemos dedicado al mariscal montenegro Otto Felipe Braun, los ya 150 años de su fallecimiento. Alguna vez dijimos en alguna tertulia que la bolivianidad no solamente es de los mestizos o los indígenas o ciertas cosas que hoy día con tintes políticos se quieren tocar o se quieren agarrar. La bolivianidad se la construye desde los distintos campos de acción y además también se la ha construido desde las distintas otras naciones, otros países, otros continentes. En la guerra del Chaco habían descendientes de italianos, alemanes, indígenas, mestizos, cholos, había una cornucopia de todo lo que es finalmente la humanidad, no solamente los nacidos en Bolivia. Otto Felipe Braun, ya en el siglo XIX, mucho antes, es también un caso de esos como O'Connor. En el caso específico de Otto Felipe Braun, un alemán que no habiendo nacido en Bolivia, hizo mucho por Bolivia, hizo mucho por la naciente república, tanto ya en la guerra de independencia americana, porque no solo estuvo en Bolivia, sino antes en América, y finalmente en la Confederación y su participación hasta la primera mitad del siglo XIX. Muchas gracias.